Súper interesantes esas historias y pues realmente es muy interesante cómo se puede crear esto dentro de un foro y cómo puede Ujú. coger como tanta historia, Mm. la relación de padre e hijo y pues estos otros personajes que creaste, pero ¿qué oportunidad tuviste de jugar otros tipos de juegos de rol? Ya eso ocurrió después de los foros, que existió un lugar, un hobby center de hecho, llamado Rollman, y ahí tuve cierto acercamiento a otros juegos de rol. Por ejemplo, Shadowrun, el cual pues, bueno, lamentablemente solamente tuve una sesión de Shadowrun, pero ya estaba un poco más acostumbrado a lo de Dungeons and Dragons, entonces yo dije, ah bueno, criaturas arcaicas en un mundo futurista casi post-apocalíptico, entonces ya eso tenía como un enfoque un poco más interesante, más como raro de lo que uno no está acostumbrado a ver en todas partes, porque eso sí ya era puro sci-fi, ficción de última generación, así ultra futurista, entonces era un poco extraño. Me acuerdo que en ese juego yo tenía un elfo y solamente duró una sesión y fue como con un hermano y con otros compañeros que yo ya conocía en ese Hobby Center. De hecho visité bastante el Hobby Center, ahí encontré otros juegos como Hombre Lobo, que nunca lo jugué, Call of Cthulhu igual, Changeling, pero mi acercamiento fue principalmente Dungeons and Dragons, Shadowrun y eso en cuanto a los juegos que conoce todo el mundo. De hecho, hasta hace relativamente poco es que me fui por esos juegos ya existentes, ya como de nómina y que todo el mundo conoce, pero es cierto que después de lo que fue ese Hobby Center, jugué muchos juegos que eran creados por las mismas personas, que le daban como un sistema de rol de 20 que se conoce, o sea, un sistema que es solamente arrojar un dado de 20 y dependiendo del resultado es que pasan o no pasan las cosas. Y entre esas jugué una mesa de Caballeros del Zodiaco, jugué una mesa de Mega Man X, y otras mesas creadas por la misma gente que se llamaba una Cypheria Chronicles, la otra Five Winged, entre otros, entre otros. Han habido muchos que he jugado, de hecho, una de supervivencia que se llamaba Nova Terra, otra que le tengo ganas de jugar que se llama World of Nova, que es de un compañero, Dungeons and Dragons nuevamente con otro máster, o sea, he estado como ahí en distintas partes, uno que se llama Durst, otro que se llama Stealth, otro que se llama EOS, son muchos los títulos así como hechos por la misma gente. Dentro de todos estos juegos que me estás describiendo y estos másters diferentes que has manejado, ¿cuál has visto que es como el que más te ha llamado la atención? O sea, ¿qué juego de rol es el que más te ha gustado entre los que has probado de momento? Bueno, de hecho, Siberia es uno de los juegos a los que le he tomado un cariño que pues no le tenía desde el principio, pero que ha ido evolucionando a medida que he jugado. Y es precisamente porque es como estos juegos que yo te comento de los foros. Entonces tienen como una riqueza cultural tan grande que de eso es difícil que su personaje no se empape. Y al personaje al ser tan abierto, también es fácil que se pueda empapar de todas estas historias sin alterar ninguna, sino más que la propia y autoenriquecerse, como florecer el personaje desde esa misma perspectiva. Y es de hecho la historia que le ha dado continuidad a la historia de Jack, el personaje que vino a ser el hijo de Black Fan padre. Entonces ha sido como la segunda parte de una misma historia, pero desde un máster y desde un juego de rol ya con combates, con dados y con todas las de la ley. Otro juego que me ha gustado bastante por su libertad ha sido EOS, ya que permite mucho dinamismo entre el combate y entre las interacciones de personajes y los movimientos conjuntos que tanto a la gente le gusta. Ese me ha dado como bastante gusto. Lo mismo Durst, que Durst precisamente su fundamento es más dado a la lógica del movimiento de los personajes. Entonces es como que no tomas exactamente un turno de movimiento y un turno de acción, sino que con una acción puedes hacer varias cosas precisamente por el mismo fluir de tu movimiento, y es el rol lo que importa en esta clase de mesas de rol. Entonces, como tú describes tus jugadas, tus movimientos, es lo que realmente termina pasando en la mesa de rol, que no es lo mismo mandar un ataque al pecho que, digamos, atacar al arma que tiene el objetivo para dañarle la mano para que no pueda usar esa arma en un posible ataque futuro. Entonces, este jueguito de Dare está mencionado como ese tipo de cosas que sí tienen más que ver, no por el dado, no por la acción, sino por cómo roleas tu acción y cómo tú como dinamizas con el máster y con otros jugadores, porque pues hay ataques conjuntos que también existen. Y me he dado cuenta que ha sido como ciertas características que existen en otros juegos de rol, como que es un gusto apetecido por este tipo de cosas, porque en el juego de Caballeros del Zodiaco, que también
pues obviamente es creado por un fan, pero pues con un sistema de 20, entonces tiene ciertas reglas, pero se pueden hacer este tipo de cosas, que aun cuando las acciones son un poco cuadriculadas, igual tu interacción con otros personajes es muy útil, muy funcional en ese tipo de mesas. Bueno, sabiendo todo esto que me has contado, ¿tú en algún momento has tenido la oportunidad de dirigir algún juego de rol? Lamentablemente no. De hecho, como yo he creado mis personajes, asimismo quiero meterle muchísimo empeño y muchísimo detalle. Si yo llego a ser un máster de rol precisamente porque sé lo que implica, sé la cantidad de detalles que uno tiene que tomar en cuenta, que uno tiene que memorizar prácticamente el entorno para aprovecharse de todo eso, y lo que yo creería y me gustaría hacer con mis jugadores es sumergirlos en la historia, verdaderamente que se sientan dentro de la historia, que se sientan su personaje con la historia, para darle una importancia y que realmente sientan que todas sus acciones tienen una repercusión importante en el juego. Entonces, siento que eso es lo que me hace falta pulir para llegar a ser el máster de una mesa de rol. Sí he tenido ganas, pero como que no me he dado el aventón precisamente porque quiero meterle tanto detalle y tanta importancia a esto, que los mismos jugadores reflejen esa importancia al momento de jugar rol conmigo, que obviamente no sea muy reglero, que la gente no se aburra, que no sea como mucha historia, por supuesto, pero sí que cada detalle cuente, que tenga muchos plot twists y que sea muy íntegra la historia. Porque ese es el amor que yo le he puesto a mis personajes, entonces yo quiero precisamente que eso se refleje en la historia que quiero representarles y que quiero aportarles a mi mesa. Entonces no lo he sido, pero no me han faltado ganas. Si tuvieses la oportunidad de pronto de dirigir un juego de rol, ¿cuál te gustaría dirigir de los que has jugado? De pronto alguno hecho propiamente por mí, o alguno al que yo tenga suficiente familiaridad hecho por alguna persona. O sea, no me atrevería con un juego de cajón de libros, sino me atrevería a algo un poco más dinámico, donde digamos el fallar no esté tan mal, como que no esté tan establecido en los libros como no, es que esto lo dice aquí, esto tiene que ser aquí dicho en la regla. No, algo un poco más dinámico, algo un poco más abierto. Entonces sí me gustaría como un juego hecho por alguien más, de pronto llegar a dirigirlo, pero no sería de estos de caja. De pronto, o sea, tengo como más cariño precisamente por mi trayectoria como rolero. Me parece que el dinamismo y las cosas creadas por las mismas personas es a lo que yo pretendo hacer, a lo que pretendo apostar. Sí, igual obviamente pues sí me doy cuenta que dentro de lo que nos has comentado en este momento, en esta entrevista, has hablado mucho de juegos que no son como tan conocidos, sino que son más bien, correcto. Sí, exacto, son juegos más bien como indies, porque pues hablar digamos de Caballeros del Zodíaco, o hablar de Pokémon, Digimon, hablar de todo este tipo de juegos, pues es hablar de juegos que la verdad no están relacionados con alguna empresa específicamente. Uno sabe, digamos, por poner un ejemplo, que Dungeons and Dragons tiene su juego de miniaturas y tiene su juego de cartas y tiene todo este cuento, pero pues Digimon o Pokémon son juegos que pues, realmente uno, de pronto Pokémon tiene su juego de cartas, o si nosotros hablamos de Caballeros del Zodíaco, uno conoce solamente la serie de televisión, pero uno no conoce el juego de rol. Entonces pues es bien interesante el escuchar que hayas tenido como la oportunidad de jugar tantos juegos indie y que hayas tenido máster que dirigen ese tipo de juegos. Sí, y que si se da cuenta es de estos juegos que no existen, pero que la serie uno la tiene más que clara. O sea, nosotros sabemos que existen sistemas de 20 que es como el más sencillo que le ha dado toda la gente, y que por un D20 existen juegos de cartas de las Tortugas Ninja, existen juegos de cartas de Caballeros del Zodiaco, existen juegos de cartas de los Motorratones de Marte. Pero entonces la gente dice, hombre, pero esto siendo tan rico y que se quedó nomás en una serie, algunos ni siquiera prosperaron de la temporada que tuvieron y no tienen otros factores en los que se reencaucharon a futuro ni que se actualizaron en animación, y quedó en los corazones de las personas y dicen, ¿por qué no hacemos esto un homenaje? ¿O por qué no presentamos un material de lo que no existe, de esto que aunque tal vez no debería existir, o sí debería existir, pero pues no tienen los recursos y los que emitían estos programas no pueden hacerlo y los creadores tampoco? Pues entonces hagámoslo nosotros mismos, porque nosotros somos los fans verdaderos de este tipo de cosas que nos gustaban, y por eso es que existen mesas de rol de Mega Man, mesas de rol de Caballeros que yo jugué, o existen mesas de rol completamente únicas, pero que tienen ciertos detalles que uno reconoce como, esto es de tal serie, o esto es de tal juego, o esto es de tal historia que aparece en una revistica o en un libro. Entonces, eso es como el mismo cariño de la gente hacia algo representado en alguna otra cosa que no existe aún, pero que pues yo pienso
que debería existir y que los mismos creadores y patrocinadores de esta clase de shows o de materiales existentes deberían ponerle un poco más de atención a este tipo de cosas, porque si nosotros lo estamos haciendo por nuestra cuenta, ellos tienen todo el material para hacerlo y deberían, y eso captaría la atención no solamente de toda la fanaticada que manejaban en un principio, porque les va a llamar el título, no más el título del juego, sino que además les gustaría mucho, porque es meterse realmente en la historia como todos como niños lo hicimos alguna vez, que todos jugando como Tortugas Ninja queríamos ser como Rafael, como Leonardo, como Miguel Ángel, y eso lo aporta precisamente un juego de rol, aun cuando nosotros seamos un NPC, un personaje no existente, y conozcamos a Leonardo de manera real a través de un máster, y decimos, uy, pero es que este lo jugó muy bien, o sea, representó a Leonardo también, que yo sentí que era ese personaje, porque un juego de rol de Tortugas Ninja no existe. Entonces, es de eso de lo que nosotros nos encargamos, y es por eso que existen tantos juegos indies, pero asimismo es nosotros como la fantasía que siempre hemos querido tener de que estos patrocinadores y estos creadores de contenido nos escuchen y creen estos materiales porque nosotros lo creamos, pero es porque no existe realmente. Sí, sí, en eso sí tienes toda la razón. Y pues, o sea, el verdadero problema y el más grande de los problemas que existe con respecto a lo que tú estás comentando es que como son ya reconocidas, que son gente que pagó y produjo sus series, sus películas, sus personajes, como algo que les costó dinero y que invirtieron en diseñadores, en ilustradores, en editores, en programas de televisión y todo este cuento, obviamente digamos, hace mucho tiempo que ya no vemos, por poner el ejemplo de las Tortugas Ninja, una Correcto. serie de Tortugas Ninja, sí las han venido reeditando y volviéndolas a hacer nuevamente pues, de maneras diferentes, con estilos diferentes de dibujo y todo este cuento, pero ellos invierten en la serie, ellos invierten en la película. No se ponen a mirar eso, porque a ellos lo que más les importa cuando crean la serie, cuando crean la película, es crear su merchandising y tener pues los muñecos, tener las billeteras, las maletas, tener los afiches, los calendarios, pero Por supuesto. no miran más allá de la posibilidad de pronto ver qué es lo que están haciendo indie y qué es lo que están haciendo con estos juegos de mesa, que pues bueno, hay gente que de pronto puede que haya creado un juego de mesa basado en las Tortugas Ninja, pero el juego de rol es un juego de mesa. El inconveniente más grande que yo veo desde el punto de vista de nosotros como jugadores de juegos de rol no convencionales es el hecho de que estos juegos casi nunca tienen un beneficio económico real. Correcto. El máster no cobra por dirigir, los jugadores no pagan por jugar, las reglas son creadas por puro cariño, por puro espíritu, Exacto. pero obviamente ahí no se ve una parte comercial y pues eso es lo que de pronto no van a invertir en este tipo de juegos porque no se ve algo comercial, pero queremos demostrar que sí existe eso comercial, sí existe la posibilidad de no solamente invertir dinero, sino generar dinero a través de estos juegos de rol. Y más por el hecho de que muchos de los que fueron los espectadores de esas series de pequeños, en este momento son los adultos que tienen la posibilidad de gastar su dinero en esto. Y lo que tú estás diciendo, si hay másters que dirigen, hay jugadores que existen y hay la posibilidad de crear una industria con esto. Entiendo el problema de que definitivamente no va a ser sencillo el que liberen estos personajes para que los puedan utilizar libremente dentro de un juego de rol. Exacto. No es imposible, no es algo que no se vaya a hacer en algún momento determinado, pero lo importante es como también promover los juegos indies que son completamente originales y que tienen pues unas ideas que no están basadas en ningún otro juego para que exista la posibilidad de que se desarrollen y se creen desde cero y convertirse en algo más grande.